Hola, Brenks. ¿Cómo están? Surprise. Vamos a hablar del don de lenguas en esta noche. Yo no soy experta en ese tema, pero tengo un friend que admiro muchísimo, que nos va a ayudar muchísimo en este tema, estoy segura. Yo tengo muchas preguntas al respecto porque mi experiencia con el don de lenguas ha sido solamente como viendo algunas personas tal vez que son friends y que hablan lenguas o hablaban en lenguas cuando los conocía. Em, hace tiempo, acá en realidad nunca he visto a nadie, a ningún gringo ni nada, porque la iglesia a la que asisto, no sé, como que no hay gente, por alguna razón. Es correcto. Vamos a ver al pastor Marvin Pacheco, nos va a acompañar en este live. Y vamos a ver, voy a escribirle para solicitarle que nos acompañe. Ajá. Y bueno, entonces, estoy muy... ¿Cómo está, pastor? Hola, Alex, qué alegría saludarte. Buenas noches Buenas noches. para ti y para todos tus amigos. Me encanta Igualmente, estar con ustedes. qué bueno que estás aquí. Marvin, creo que vas a tener que hacer lo mismo que yo, que es limpiar la cámara. Porque ¿Sí? creo que sí, creo que está un poco borrosa por eso. A mí me Ok. pasa, sí. Ya ¿Te lo veo como sé. borroso o es la lluvia excesiva de Colombia? Una de las dos. Vamos a ver qué hacemos. Permíteme. Sí, no te Ya, preocupes. ya. Vamos a ver si nos funciona. Sí, a veces, yo siempre, eso es como tradición en mis lives, que yo siempre limpio mi cámara porque se me olvida hasta que los empiezo y yo, ay no, pero ¿qué es esto? Esto se ve como borroso, qué raro. Ok, miremos para ver aquí. ¿Será Ujú. que Ah, sí, ya ahora sí, mucho mejor. sí? Sí, sí, sí. Que Bien, ahora sí quedé santificado. exacto, exacto. Ahora tenés que hablarnos con pura claridad. Mira, qué gusto de verdad tenerte acá, Marvin. Es realmente un placer. ¿Podrías contarnos en corto, digamos, un poquito quién sos vos, tu tradición? Porque tenemos una tradición un poco overlapping, ¿verdad? Tenemos algunas similitudes en nuestras perspectivas, pero vos te denominás también y venís desde eh, la parte más pentecostal, ¿no? Sí. Ujú. Cuéntame un poco para que quienes están con nosotros sepan quién nos está hablando hoy. Ok, gracias, Ale. Yo soy Marvin Pacheco. Un hijo de Dios, seguidor del Señor Jesús, centrado en el Evangelio, que celebra cada día la gracia y se asombra de que el Señor me haya perdonado. Y conocí al Señor Jesús desde los 8 años. Mi mundo ha sido la iglesia evangélica. Ujú. Creímos en un contexto como calvinista dispensacionalista, algo así muy parecido como a la línea de John MacArthur, como a la línea Mm, de las iglesias que forman sus pastores en el Seminario Teológico de Dallas, más o menos. ujú. Pero como a los 2 años de haber conocido al Señor, un tío mío que trabajó en plantación de varias iglesias conectó a un misionero de las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal clásica. Empezaron a hacer servicios en nuestra casa, a orar. Y el pastor Oscar Stenberg, que está vivo y es mi amigo y es un pastor muy querido, me llevaba pequeñito a la iglesia bautista también, porque las otras iglesias pentecostales de aquí de Valledupar estaban prevenidas con este pastor que había venido. Mm, Entonces, desde niño y muy joven estuve expuesto a la iglesia de mi tío, que es una iglesia cesacionista, es una iglesia ultra calvinista, y también a una iglesia arminio wesleyana que en ese entonces muy estudiosa. Y bueno, y las asambleas de Dios de Estados Unidos, sus teólogos y su gente son bastante serios dentro de su tradición arminio wesleyana o arminio metodista o algo así. ujú, Así que yo crecí amando la iglesia del Señor. Pues ujú, soy un ministro ordenado de las asambleas de Dios, ujú, pero siempre como estaba expuesto a estas dos líneas sí.
del asunto, siempre inquieto estudiando la palabra del Señor. Desde los 15, 16 años empecé a leer de manera formal teología, y luego estuve en un instituto bíblico desde los 19 años tomando unos cursos a distancia, y luego fui a estudiar a República Dominicana, Santo Domingo, al Cole Central de las Asambleas de Dios. Allí conocí a mi esposa, que es dominicana, hija de padres que sirven en las Asambleas de Dios. Mi suegro es pastor, ministro de la Asamblea de Dios hace más de 50 años, algo así. Y fuimos a Valledupar y con un grupo de hermanos plantamos la comunidad de la cual soy pastor presidente, y ella me acompaña pues con todo su servicio al Señor, con todo su liderazgo. Dentro de la tradición de Asamblea de Dios se reconoce a las mujeres pues como predicadoras y como maestras. ¿Eres igualitarista entonces? ¿Cómo dices? ¿Eres igualitarista? Hasta el momento sí. Por ahí escuché un en vivo tuyo de que eres complementarista, pero me encantaría, cuando hablamos de igualitarismo, que lo miro desde el complemento, no es desde el feminismo, no es desde el machismo. Y bueno, y ese sería un tema para hablarlo luego sobre eso, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero el punto es que, ¿sabes que hay iglesias de Asamblea de Dios que no reconocen el liderazgo de las mujeres como predicadoras o pastoras? Ese tema está dividido. Ni en países de Centroamérica, donde tú eres, donde tienes raíces, no reconocen las mujeres y como pastoras, y en Brasil eso también se da, y en otros lugares también se da. Entonces, interesantemente, la iglesia anglicana de Brasil sí tiene pastoras, la anglicana, mientras que en Chile no. En Chile no, y tú sabes, hay iglesias presbiterianas que reconocen mujeres pastoras, otras iglesias no lo reconocen, y lo mismo pasa dentro del metodismo. Pero tú sabes una cosa, yo lo que creo sobre esto es que finalmente la autoridad la tiene la Biblia, y no quien habla, porque uno finalmente es falible, somos pecadores arrepentidos que estamos en construcción, y tú, como consejera bíblica de Westminster, conoces muy bien eso, que llegamos rotos, llegamos dañados, y el Señor está perfeccionando, no está haciendo su tarea. Entonces, a mí me gusta pensar más, y bueno, y aprovecho que es el mes de celebramos la Reforma Protestante, me gusta pensar más en la sola Escritura, me gusta pensar más que la autoridad está en la Biblia, y que no importa si es un hombre o es una mujer, si lo que está diciendo no es conforme a la Escritura, no tiene autoridad para decir Dios ha dicho tal cosa. Pero te regreso al tema mío. Entonces yo, luego de terminar mi bachelor en teología allí, plantamos esta comunidad de cero, sin dinero, con un grupo de hermanos, y tenemos 22 años sirviendo al Señor aquí en la iglesia. Hemos ayudado a que otras congregaciones avancen, unas 4 o 5, y acabamos de iniciar un proyecto en un sector de acá de Valledupar, donde hay desplazados por la violencia, población venezolana, indígena, arhuacos, huiguas, desde acá de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Y bueno, estamos emocionados con esto porque entendemos que tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos para que los discípulos hagan iglesia, edifiquen iglesia. Y bueno, me hice abogado al tiempo de estar acá. Yo soy abogado. Me gustan los temas constitucionales, básicamente esto de lo que hablan de los derechos civiles y derechos fundamentales. Me gustan las cosas de Estado, pero no hago política. Soy un predicador del evangelio, aunque puedo asesorar políticos y decirles mi opinión desde el punto de vista sobre el Estado, sobre justicia social o sobre cualquier tema, en fin, que atañe al pueblo como tal. Y luego de eso, en el año 2016, solicité entrar
al Seminario Teológico Bautista del Sur, lo que a ellos les encanta decir Southern. Entonces, Sabe. que está en Villa Luis, Kentucky, y me recibieron y recibo grado ahora el 9 de diciembre, mi máster en divinidades. Felicidades. Y sabes que me encontré con una vez en una conferencia hablando de cultura de paz aquí en Colombia, con alguien que estudió en un seminario liberal que está en Nueva York, el Seminario de la Unión. Hijo, liberal del país. Sí. Pero, claro, y él es, no recuerdo si es metodista, y intercambiamos ideas y dijo, mira, yo quiero ver cómo tú sobrevives siendo alguien de origen pentecostal en ese seminario. Ese seminario es lo más ultracalvinista de los bautistas del sur, es lo más duro. Y yo, bueno, no sé si me quería asustar, pero yo no tengo ningún problema con esto. Me ha ido súper bien. Estoy feliz. Entonces, antes de ir a Southern, ya yo estudiaba. Al fondo ustedes ven libros, y la mayoría de mis libros son de tradición reformada, y además cuando estudié en el college en Santo Domingo, pues había unos libros de textos de origen bautista, de origen presbiteriano, obviamente de origen pentecostal clásico, saludable, fiel a la escritura, pero la mayoría de los libros de mi biblioteca eran reformados. Entonces, quiero decir que yo tengo una tradición pentecostal en el sentido de que me enriqueció la espiritualidad pentecostal, la oración fervorosa, el ayuno, entender que no hay vida cristiana sin la acción del Espíritu Santo, que no tienes una vida plena en Cristo sin la asistencia del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu o manifestaciones del Espíritu son cosas de Él, son temas soberanos y que la iglesia los necesita y que Él los da a quien Él quiere. Entonces, ver cómo Dios ha hecho siempre cosas que se salen del esquema de 2 más 2 son 4. Que Dios hace cosas, por ejemplo, yo fui asmático, desahuciado por los médicos, y dieron a mi mamá, él va siempre a usar bombas de salbutamol, porque él va a estar siempre apretado. Y mi madre una noche oró por mí y le dijo, Señor, yo te lo entregué para que él sea tu siervo, para que él predique el evangelio. Y no puede predicar así, Señor. Y eso era en la madrugada. Bueno, fue una crisis de asma terrible, tenía casi 14 años y hoy tengo 47, Ale. Y a nuestros amigos y que están conectados. Y nunca más yo volví a apretarme, jamás volví a tener un problema de broncoespasmos. Gloria a Dios. Y ha pasado el tiempo, claro, entiendo que es cosa del Señor y bueno, entonces, y he visto muchísimas cosas impresionantes, sobre todo vidas cambiadas, la gente salvada, la gente no nace de nuevo si no es por el Espíritu. Entonces, en ese sentido, pues yo soy pentecostal. Si esto es pentecostal, yo lo soy. Alguien que depende del Espíritu Santo. La espontaneidad en la alabanza, en la música, esa espiritualidad. Y después que la canción esté centrada en Cristo, esté centrada en Dios Trino, esté centrada en cualquiera de las personas de la Trinidad, porque es Dios como tal, sea conforme a la Escritura, yo voy a celebrar si es un himno del siglo XVII. Si es una canción, un rap, un reggaetón, un dembow, o sea, me está cantando solo Cristo y sola gracia, y eso suena pum, pum, pum. Yo no sé bailar porque soy evangélico desde niño. Yo nunca he ido a disco, yo nunca fui a discoteca, nunca he bebido, nunca me he embriagado. O sea, yo no tengo un expediente para decir, mira, esta era mi vida antes de yo fui así de malo, de terrible. Igual en pecado me concibió mi madre. Sí. Igual yo he necesitado la salvación y me he portado mal también. Y necesité arrepentirme, llegar al Señor, y cada día yo celebro su gracia. Bueno, el proyecto, Ale, de seguir estudiando la palabra, de servir al Señor, feliz de estar contigo. Me dijiste que te lo diera chiquitico, pero lo lamento, es el problema de invitar a un pastor que habla mucho.
¡Qué bárbaro! Pero bueno, ya, Está ya bien, saben, todos, ya saben más o menos quién soy y soy de esta ciudad de Valledupar, Ujú, del norte de Colombia, de la música vallenata, de la ujú, música, a ver, de pronto conocen, voy a mencionar solo uno, a Carlos Vive. ajá, Entonces, de esta zona del país. ujú. Así que bueno, por eso este acento no parece ni paisa ni bogotano, y no lo va a hacer porque es Sí, muy de no, aquí, del Caribe colombiano. pero Marvin, mira, entonces quiero entrarle a materia para que las personas sepan un poco, digamos, de dónde también ambos venimos. Nosotros en realidad no somos cesacionistas, ninguno de los dos. Yo no me Bien. considero cesacionista, me considero continuista cuidadosa. O sea, yo tengo o sea, soy como un poco delicada a veces, no es a cualquiera el que le creo que me dice que tiene el don. Sinceramente, nunca he conocido a alguien con el don de sanidad, personalmente. Entonces, no puedo decir que continúa el don de sanidad. Pero bueno, para aclararles a todos, cesacionismo, porque yo sé que hay personas que no saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de esas dos palabras. Todos los cristianos, ya sea cesacionistas o ya sean continuistas, creemos en los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Todos creemos que el Espíritu Santo está presente en nosotros y todos creemos que el Espíritu Santo nos empodera para vivir la vida en Cristo y con los demás para edificarnos los unos a los otros. Así es. La diferencia de los continuistas y los cesacionistas es que los continuistas consideran que tanto son tres dones, creo, si no me equivoco, los que no están activos, que solo que quedaron activos hasta el tiempo en el que se estableció la iglesia. El don de lenguas, el don de profecía y el don de sanidad. Cierto, creo que no me falta ninguno, ¿verdad, Marvin? Sí, y creo que milagros también dicen Ah, correcto. que no Exacto. va al paseo actual tampoco. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, esos son los cesacionistas porque creen que cesaron, ¿verdad? Están los continuistas que creemos que todavía continúan. Pero personalmente, y por eso te invito a ti, Marvin, porque yo sinceramente, la mayoría de hermanos que conozco no vienen de la tradición de la que tú vienes pentecostal. O sea, yo he estado muy pocas veces en un servicio de iglesias pentecostales así súper, ¿verdad? Movamos la cadera, levantemos las manos, aplaudamos, tengamos a las danzarinas al frente. O sea, eso yo nunca he ido. De hecho, bueno, sí, estuve muy pocas veces, ¿verdad? Entonces, he tenido muy poca exposición. He tenido amigos que hablan en lenguas, cuando muy al principio en mi cristianismo, y después de eso, casi que en mi vida cesó esa exposición. Ya casi no he visto nada de eso. Tengo algunos amigos y amigas que creo que son profetas de Dios, que a mí me han dado profecía, digamos, y que ha sido profecía que nadie pudo haber sabido. Que es lo que es el asunto, ahí está la diferencia, que otro día podemos hablar de eso, ¿verdad? Pero el don de lenguas en particular me da muchísima curiosidad porque a mí nunca me ha pasado. Además, me preguntaron recientemente, ¿está bien empezar a tratar de balbucear para hablar en lenguas? Y eso me dejó como, ¿cómo? Que eso se enseña, que eso es tan raro. Nunca había escuchado algo así. Eh, en realidad me suena muy místico y tengo muchas preguntas de qué es, para qué es, de qué se siente, ¿verdad? Eh, son lenguas angelicales, son lenguas, digamos, terrenales. Esa es una discusión, yo entiendo, entonces no vamos a poder solucionar eso en particular. Me gustaría más hablar de la parte experiencial. Entonces, podría preguntarte, tal vez inicialmente, ¿cuál es, digamos, tu experiencia con eso y digamos, qué te parece que es la manera en que deberíamos anhelar ese don si lo queremos anhelar, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? Gracias. Excelente. No sabía que habías tenido esas experiencias con estos carismas del espíritu o manifestaciones del espíritu que tuvieses Mi esposo contacto. fue anunciado por Dios. Eh, ¿Cómo? Mi esposo fue anunciado por Dios. Un mes antes que yo le conociera, un- Wow. una persona me dio 3 características del hombre con el que yo iba a estar, que Dios me iba a dar prontamente, y me dio las 3 características únicas que tenía Estefan. Me dijo que no, me dijo que Dios iba a proveer y no él.
que no iba a ser una persona que, o sea, que yo no podía confiar básicamente en la profesión de mi esposo, sino que Dios iba a proveer a través de él, ¿verdad? Sus milagros, pero que no me preocupara que él era mi proveedor, no mi esposo, lo cual ha sido muy cierto, ¿verdad? Porque mi esposo es misionero. Entonces el Señor, o sea, sí trabaja, por supuesto, en su profesión, pero no es lo mismo que un esposo banquero, ¿verdad? Me dijo además que mi esposo iba nunca había amado a ninguna mujer en su vida. Y yo lo conocí a los 24, 25 años, imagínate, ¿verdad? O sea, nunca había amado a nadie. Y es cierto, él nunca había estado enamorado de nadie. Y bueno, otra cosa más que ya no me acuerdo. Pero ¿y sabes quién me lo dijo? Me lo dijo un amigo que en esa misma noche, antes de que orara por mí, me dijo que él quería casarse conmigo. Imagínate. Entonces mi amigo me dice que él me amaba, ¿verdad? Que, bueno, no que él quería casarse conmigo, que él pensaba que yo era la mujer de su vida, ¿verdad? Que él quería que empezáramos una relación. Y entonces yo le dije, mira, lo siento, Frank, sos demasiado lindo, pero yo no lo veo, ¿verdad? Entonces me dijo, está bien, no te preocupes, puedo orar por vos. Y entonces oró por mí y me dio la profecía de otro hombre que iba a venir a mi vida y con el que me iba a casar, ¿verdad? Imagínate. Entonces, bueno, eso es una de las muchas veces que Dios me ha hablado a través de profetas, que yo digo, Esto, esto es maravilloso escucharlo, sobre todo porque te, te levantaste como cristiana en un contexto de comunidades centradas en el Evangelio, pero de corte cesacionista, muy seguramente. uh-huh. Y es correcto. Y es más, tu escuela de posgrado donde haces consejería bíblica, la gran mayoría son cesacionistas. Es muy parecido a mi escuela, al Southern, Uh-huh. donde, donde yo, son dos cosas, pero parecidísimas, solo que uno es presbiteriano y el otro es bautista del sur. Pero esos son ahora mismo los dos bastiones o uno de los dos bastiones de la sana doctrina a nivel mundial y que se produce gente conservadora, ortodoxa, llena del espíritu, pero centrada en la palabra. Tanto Es increíble. Southern de donde tú vienes y Westminster de donde yo vengo. Sí, fantástico, Sí, fantástico. uh-huh. Y bueno, yo creo firmemente lo que estás diciendo, esta experiencia con esa palabra profética o ese mensaje de profecía que tú recibiste. Alguien escribió allí diciendo que hagamos un programa, Ale, para hablar del don de profecía. ¿Qué te parece si Dios lo permite y también lo trabajamos allí? Así es. Bueno, quisiera también decir a los hermanos, antes de hablar de mi experiencia con el don de lenguas y de lo que creo que enseña la escritura realmente, más allá de la tradición pentecostal o la tradición reformada o la tradición evangélica, es lo que creemos que realmente dice la escritura, porque lo que nos une a los cristianos bíblicos es la sola escritura, la fidelidad, la última instancia que tenemos para constatar si algo es veraz, si algo es conforme a lo que Dios ha mostrado, es la revelación especial que es las escrituras, ¿verdad? Y de eso es que se trata. Uh-huh. Entonces, decirle a todos los hermanos que los hermanos cesacionistas, los que creen que el don de lengua ya no está, el de profecía, los que creen que dones no es de sanidades o de milagros no están, queremos decirle que los hermanos cesacionistas conservadores, porque los liberales son cesacionistas de todo, inclusive los milagros de la Biblia no son milagros, la encarnación no es encarnación, la resurrección no es, eso es harina de otro costal y eso sería otro día que le damos una respuesta a los liberales que envenenan la mente de muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, Los eh, es, es importante entender uh-huh. que los hermanos o teólogos y líderes cesacionistas no niegan el poder de Dios. Ellos creen en la omnipotencia del Señor y ellos no niegan que no ocurra una sanidad, que no ocurra un milagro. Ellos no niegan eso. Lo que ellos dicen es que esas manifestaciones del Espíritu hoy no están en las personas. Que la persona con consistencia está ejerciendo. Correcto, La duda. correcto. O sea, ellos podrían decir que hubo sanidad, que alguien oró y sanó, ¿verdad? Ellos Seguro, decir, seguro. incluso Dios le dio una palabra tal vez de algún Sí, tipo, digamos, de discernimiento, ¿verdad? sí. O mano como que podía venir de Dios, ¿verdad? Ahora, de lengua no sé qué dirían. Ahí es muy complejo, ¿no? Que este es nuestro primer programa, Ale. Y estoy feliz
con esto. Maravilloso. Bueno, entonces sobre el don de lengua, ¿qué podemos decir sobre el don de lengua? Ujú, Mira, lo que tenemos que pensar es, cuando hablamos del don de lengua, eh, ¿qué porción de las escrituras es la que tenemos en mente para responder esto? ujú, Si es Hechos 2, si es Hechos 2, tenemos que decir que sobrenaturalmente el Espíritu Santo eh, influenció a estos discípulos, hombres y mujeres que estaban reunidos allí orando, como 120 más o menos, es el dato que nos registra Lucas, y estaban hablando diversos idiomas, que había venido a adorar en Pentecostés, que eran judíos, pero que muchos eran descendientes de los que tuvieron en la diáspora, en la dispersión, con el reino de Judá, que fue aplastado por los babilonios, y más o menos en el 585, 586 fueron llevados al cautiverio. Más de 100 años antes ocurrió eso con la parte norte de la nación, con Israel, por así decirlo. Entonces, muchos de estos judíos que vinieron a adorar a Jerusalén en esa fiesta de Pentecostés, que nos registra el libro de los Hechos, ellos sabían lenguas vernáculas de esos pueblos. Entonces lo que ocurre allí es que el Espíritu toma estas personas, hablan en lengua y están anunciando al Mesías, están anunciando el Evangelio de forma sobrenatural, y de esa forma mostrándonos que la misión de la iglesia es transcultural, no tiene limitaciones geográficas, ni de idioma, ni de cultura. El evangelio es supracultural, ujú, y eso es lo que aconteció. Entonces, cuando me preguntan por las lenguas allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 específicamente, yo tengo que decir que se trata de idiomas, y que las personas pudieron entender en esa lengua vernácula las maravillas de Dios, como dicen ellos, que estaban adorando, estaban alabando al Señor y anunciando al Mesías, al Señor. Entonces, es bueno notar que en los otros casos de Hechos no dice eso. No dice eso. El caso de Éfeso no dice que la gente entendió lo que estaban hablando allí. No entendemos que eso se está diciendo en ese sentido. En el caso de los samaritanos tampoco se nos dice eso. Entonces, el único lugar donde se dice claramente que hubo una, digamos así, una evangelización sobrenatural, sin ujú, haber aprendido los idiomas como tu esposo, que los conoce, ujú, es allí, es el único lugar para eso. ujú. Ahora bien, cuando pensamos en el don de lengua, tenemos que indiscutiblemente ir a 1 Corintios. 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Que es interesantísimo, si te interrumpo un momento, interesantísimo más cómo realmente Pablo se toma su tiempo para explicar este don. O sea, es posiblemente el don más explicado por Pablo, creo yo. Él no explica, no, él no dice nada más. Es más, digamos, si tú escuchas a Estefan hablar de esto, nosotros grabamos un podcast sobre esto hace algunos meses y él dice, Ale, es que en realidad, si tú te pones a preguntar bien cómo se define un don, qué es un don y qué no, es un poco difícil. La Biblia no es tan clara, ¿verdad? Sí. Y en qué consisten esos dones es un poco difícil. Bueno, pero entonces el tema es que a mí me parece importantísimo, ¿verdad? Prestar atención porque aquí Pablo está poniendo especial atención, inspirado por el Espíritu Santo, a este don en particular. Así es, Ale, es totalmente correcto. Entonces, lo que dice Estefan es real. O sea, mira, por ahí hace años hubo un movimiento donde habían test, cuestionarios para que tú supieras cuál era el don que el Espíritu Santo te Yo, había dado, o los dones. Y eso a mí me parece como algo, como una buena intención para ayudar a la gente a identificar el don, en qué eres fuerte, en qué no eres fuerte, y uh-huh, así sirve un análisis hasta con tu temperamento, o si eras introvertido, extrovertido, y cosas como esas allí.
Pues a mí eso me parece una cosa pues que tiene buena intención, pero yo creo que a Pablo eso nunca se le ocurrió, nunca le pasó por la cabeza semejante cosa de eso de iglesias saludables, en fin. Lo que sí podemos percibir en esos 3 capítulos de Primera Corintios es que un don del Espíritu no es otra cosa sino que una manifestación del Espíritu Santo. Es eso, no es una cosa sino una manifestación del Espíritu. Yo creo que eso del harismata o de carismata no es otra cosa sino una forma como sobrenaturalmente y soberanamente Dios, el Espíritu Santo, muestra su voluntad en una persona, en varias personas. Debemos decir que la lista de dones que Pablo nos presenta en 1 Corintios 12 no es una lista cerrada, porque ves lo que él dice sobre dones en Romanos, por ejemplo, o en Efesios, te vas a encontrar que faltan unos. Entonces, uno tiene que entender eso, que seguramente cuando habla a la iglesia de Corintios sobre esto es porque estos eran unos dones manifiestos en la iglesia de Corinto. Entonces, lo que sí podemos decir, Ale, a todos nuestros amigos es que por lo menos cada uno de ellos tiene una manifestación del Espíritu, un don del Espíritu. Y el propósito de ese don es edificar las personas, no es sacar pecho, no es decir yo soy espiritual y los demás. Ahora, para entender a Pablo sobre las lenguas en la iglesia de Corinto, tenemos que comprender el contexto histórico general. ¿Qué era lo que pasaba en esta iglesia entre los muchos problemas que tenían? Es que ellos pensaban que por hablar lengua, ellos tenían un estatus espiritual superior al de cualquier persona. Y ellos pensaban que en las lenguas que hablaban eran lenguas de ángeles y que ya ellos estaban conectados con lo que sería el estado eterno de alguna manera. Así que estaban envanecidos, estaban pensando que eso era lo más importante y estaban cometiendo un abuso que es que en los cultos, y eso es lo que quiero que la gente que tiene una Biblia allí en casa donde se encuentre, clave sus ojos en el capítulo 14 de 1 Corintios, que es donde Ale dice que es donde más se habla de ese don de lengua de una forma impresionante y es maravilloso. ¿Por qué quiero que fijen allí sus ojos? Porque aquí Pablo, cuando explica el don de lengua, lo explica en el contexto del culto, en el contexto de la adoración, en el contexto de no solo en el culto. Entonces, es importante. Dime. Que es importante saber que no solo el don de lengua no solo se ejerce en el contexto del culto. Él está explicando en el contexto del culto, pero no es exclusivo. Correcto. Y de hecho, ahorita vamos a llegar a la conclusión de que Pablo dice que si no se tiene entendimiento de esas lenguas, si no hay comprensión de esas lenguas, debe hablarse para sí mismo. Esa es una de las conclusiones que llega Pablo. Entonces, ¿qué es el don de lengua? De acuerdo a 1 Corintios 14. Yo no voy a definir esto de acuerdo a tal teólogo, sino de acuerdo a lo que está en 1 Corintios 14. Simplemente, el fenómeno de hablar en lengua es una forma de oración y de alabanza. De acuerdo a 1 Corintios 14. Miremos el versículo 2, Ale, por favor. Y yo voy a leer en NTV. Tú tienes ahí en tus manos la versión Reina Valera del 60. Hermosa apologética. Me encanta que la tengan los jóvenes todos. Y es excelente. Y se podemos leer también en las Américas o en cualquiera. Pero quisiera yo leer acá el versículo 2 de 1 Corintios 14 que dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces, ¿qué es entonces en la mente de Pablo, en esta interacción con la iglesia de Corintios, el don de lengua? Pablo, usted puede estar seguro que sabía el fenómeno de las lenguas en Hechos 2, lo tenía claro.
Hubo una manifestación sobrenatural del Espíritu, una evangelización sobrenatural, una evangelización transcultural sobrenatural allí, de maravilla, de exaltación al Señor y todo esto. Pero Pablo... Los otros hombres sí entendían. Y entendían, correcto. Y ellos entendieron allí porque lo sobrenatural fue el idioma, no el oído de ellos para entender. Lo sobrenatural no fue, no hubo interpretación en Hechos 2, no. Hubo una articulación de diversos idiomas y Lucas se encarga de hacernos el listado donde vinieron todos esos judíos a adorar de distintas regiones de donde ellos se encontraban, no voy a entrar en detalles, y recibieron el mensaje de Dios. Este es el Mesías. Hablaban del Señor Jesucristo y de la resurrección. Yo estoy seguro de eso. Y Pablo, y luego Pedro se encarga de explicar bien qué es lo que está aconteciendo. Entonces, pero aquí, en el fenómeno de las lenguas de 1 Corintios, es en el contexto del culto, porque los hermanos de Corinto están en todos los cultos, es decir, los grupos de oración o grupos pequeños de distintas casas, todo el mundo está hablando en lenguas, todo el mundo está hablando en lenguas porque piensan que eso es lo espiritual, que eso es lo máximo, los hace superior y todas estas cosas. Y Pablo dice, hey, un momento, versículo 2, un momento. Los dones son para provecho y por eso explicó en 1 Corintios 12:7 que cada uno recibe un don para edificar, para traer provecho a las personas. Pero con esto que ustedes están haciendo, todos hablando lengua y todos diciéndose esto y donde nadie entiende nada de lo que está pasando, no es correcto, está diciendo, no es correcto. Por lo tanto, tenemos que decir que en el contexto de 1 Corintios, el don de lengua es una forma de oración y de alabanza que la persona tiene al Señor. Observen bien el versículo 2, es decir, está orando a Dios, está alabando al Señor, y eso es algo que debe entenderse. Ale, y amigos y amigas, sí, un don del Espíritu es una manifestación del Espíritu, aplicando el don de lengua, nosotros tenemos que decir que las lenguas son una manifestación del Espíritu Santo por medio del hablante humano. Es decir, es el Espíritu Santo que controla, que influencia a la persona para que pueda adorar al Señor. Fíjate una cosa en el contexto de la Trinidad. Vemos a Pablo que se dirige su oración a Dios el Padre, dirige su oración a Dios el Hijo en algunos momentos, pero nunca vemos que dirige la oración al Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Porque la tarea del Espíritu Santo es guiarte a orar al Dios Trino, al Dios Padre, es quien te asiste en tu debilidad. Leemos en Romanos 8, el que te ayuda a orar como conviene. Es una cosa realmente extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Entonces, esto es lo que es el don de lengua. El don de lengua no es otra cosa, sino, dice Pablo, misterios hablados a Dios. Oye, eso no está diciendo que son cosas que la gente pueda entender. Así que una lectura detallada de 1 Corintios 14 nos hace entender que el don de lengua es una manifestación del Espíritu que nos lleva a adorar al Señor, nos lleva a descansar al Señor y nos lleva a orar conforme a la voluntad del Señor, aunque no entendamos lo que estamos nosotros orando. Por eso es que en el versículo 3, Pablo dice claramente que en cambio con el don de profecía se fortalece a otros, se les anima, se les consuela y la gente entiende lo que se está hablando. Pero la persona que dice el versículo 4, la persona que habla en lengua solo se fortalece a sí mismo. Entonces, fíjate, Pablo habla las lenguas en el contexto del culto desordenado que tenían los corintios. Y les dice, hey, un momentito, ya que las lenguas no son algo que la gente esté entendiendo, yo estoy diciendo que ustedes tienen que orar para ustedes, para el Señor. Y eso es, por ejemplo, Ale, lo que nosotros encontramos en el versículo 15 y en el versículo 16. Simplemente dice allí, ¿qué debo hacer entonces? Ya que
ya que la lengua que hablo no es entendida por la iglesia. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios, dice Pablo, que hablo lengua más que cualquiera de ustedes. Fíjate, Ale, las veces que Pablo habla del don de lengua es de forma incidental. Pablo no habla de lenguas para darnos instrucciones y definición del don de lengua, sino para corregir un problema y para encauzarlo adecuadamente. Entonces, si hoy me dices, pastor, ¿qué es el don de lengua? Es una manifestación del Espíritu Santo a quien Él se lo quiere dar. A alabar al Señor, a adorar al Señor en un lenguaje que puede ser un dialecto de algún pueblo de esta tierra, o de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:1, es posiblemente también un lenguaje angelical. Solo lo sabe el Señor en ese sentido. La instrucción que nos da Pablo, entonces, en la iglesia, en el servicio del domingo o del miércoles o en un grupo pequeño de estudio bíblico que nos da sobre esto en los versículos 27 y 28 es lo siguiente. Él dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. A mí nadie me va a decir que Pablo está aproximando los números, que está alegorizando los números. No, eso está sumamente claro y aquí quiero que me escuchen sobre todo los hermanos pentecostales, los hermanos carismáticos, porque ahorita vamos a hablar de qué experiencia yo he tenido con el don de lengua desde niño, sobre eso del balbuceo que hablabas ahorita, sobre esos cultos donde dicen ahora nadie habla español, nadie habla inglés, solamente deje que lo tome el Espíritu. Vamos a ver si eso es lo que Pablo dice y cómo es la cosa. Todo se va a poner un poco fuerte, pero lo voy a decir porque o es mi lealtad a la palabra de Dios o es que yo me quiero acomodar para que nadie se sienta mal. Y aquí queremos edificar a la gente y solo se puede edificar a la gente con 2 elementos, la verdad y el amor. Amén. Tengo que decir claramente a mis queridos hermanos que el amor no diluye la verdad. Y la verdad jamás puede apagar el amor. Entonces, esto es con verdad y amor, la verdad de la Escritura. Con el amor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede en la iglesia? Pablo dice, bueno, queda claro que cuando usted tiene esta manifestación del Espíritu y el Espíritu se la da a quien Él quiere. Pablo en algún momento pregunta al final de 1 Corintios 12, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es obvia, no hablan. No todos hablan lengua. Así la tradición pentecostal clásica diga que todos tienen que hablar en lengua. Yo respeto ese criterio, pero tienen problemas para responder esa pregunta. Porque lo que Pablo está diciendo, la respuesta es obvia. No todos hablan lenguas. Porque un don del Espíritu es que cada uno tiene dones distintos para edificar. Correcto. Que a quien es un brazo, un ojo, ¿verdad? Somos diferentes articulaciones en un cuerpo que edifica cada uno en su fortaleza y es edificado por la fortaleza de los demás. Es evidente, o sea, es que hay que no querer leer realmente el contexto y el argumento, pensar que todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Y es un error, y ahorita hablaré de, me lo recuerdas, Ale, porque yo creo que en algún momento tú tendrías que atender personas frustradas, dañadas emocionalmente, porque en sus iglesias le dijeron, tienen que hablar lenguas, porque si no hablan lengua no tienen poder. Inclusive, algunas desviaciones del pentecostalismo, como el pentecostalismo de la unicidad, asocian el hablar en lengua con la salvación. Y ahí es un tema bastante delicado. Pero antes de entrar a los temas polémicos, Ale, yo quiero que cerremos esta partecita leyendo este versículo 27 y 28 de 1 Corintios 14, por favor, que nos dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez
y que alguien interprete lo que ellos digan. Ujú. No hay nadie presente que pueda interpretar. Ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada mientras se regresan al carro, mientras van al parqueadero de la iglesia, mientras están en la cocina haciendo un omelette, mientras están en su cama en silencio. Hable su lengua ya, dice Pablo, por favor. Eso es como si Pablo está aquí en el siglo XXI, ¿no? Entonces yo quiero más o menos para que esto es, porque es así. ¿Qué hago con este texto? Es esto, esta es la verdad del texto y así lo tenemos que aplicar. Fíjate, Ale, y queridos hermanos y hermanas, que Pablo dice 3 veces que el ejercicio de don de lengua es una cuestión privada, no es un tema público. Mira, versículo 2 es la primera vez que nos dice, hey, si vas a hablar lengua, si de verdad el Espíritu Santo te ha dado esta gracia a ti, si lo ha hecho, escúchame, es una cosa tuya y de Dios. El don de lengua es para que tú ores a Dios, para que adores al Señor. Son misterios de Dios. El Espíritu Santo te está guiando a orar de un modo que ni siquiera tú mismo estás entendiendo, pero tú estás sintiendo ahora el amor del Espíritu, que es parte de su fruto. Sientes paz. Así que esto no es para que entres en un frenesí, no es para que pierdas el control, porque si es el Espíritu Santo el que te está controlando, entonces tienes que reflejar el fruto del Espíritu. Dominio propio. Y Si me sobriedad, dices, ¿verdad? La palabra es que mantengamos sobriedad y tener sobriedad también tiene que ver con eso, ¿verdad? No simplemente ahí perderse en digamos, ¿verdad? En otra cosa que no es. Y me encanta lo que dices, Marvin, porque, hermanos, o sea, lean 1 Corintios 12, 13, 14, pero traten de leerlo tratando de despojar un poco todo lo que tal vez se les ha enseñado. Léanlo plenamente, digamos. Léanlo en 1, 2 o 3 versiones, ¿verdad? ¿Qué entiendes de lo que está diciendo Pablo ahí? Trata de entrarle al texto, y eso es algo que yo creo que yo siempre practico, Marvin, tratar de entrarle al texto como si nunca lo hubiera leído. Correcto. En vez de con mis propias preconcepciones que me dicen, no, lo que quiere decir es esto, pero es que ahí es donde yo le pongo mi significado al texto en vez de lo que el texto naturalmente me saca, ¿verdad? Y cuando tú lees eso varias veces te das cuenta que el punto de Pablo es, hermanos, si usted no puede edificar a otros hermanos con sus dones, entonces, gloria a Dios, practíquelos para usted. Pero cuando están juntos, tienen que hacer lo que puedan para que esos dones sean para edificación de otros. Y el ruido que no entienden no les sirve de nada. ¿Verdad? Entonces, eso es una lectura llana del texto, nos ayuda bastante, creo yo. Así es, Ale, tienes toda la razón. Y repito, aquí Pablo está hablando de lengua por un tema incidental, porque le tocaron ese tema al apóstol, porque era un desorden en el servicio. Él no está hablando de lenguas para decir, yo sí soy el apóstol Pablo. Les tocó decirle en algún momento, mira, yo en privado hablo más lengua que ustedes. Y bueno, y es bueno entender que probablemente el apóstol Pablo era un políglota, ¿no? Que sabía muchos idiomas. Nadie como él pudo hacer lo que se hizo en evangelización y misiones. Entonces, Pablo, el teólogo, Pablo el misionero, Pablo el pensador, era Pablo el hombre de oración. El hombre que hablaba en lenguas, pero no para presumir, sino era su asunto privado con el Señor. Entonces, lo que él dice es que en un culto, máximo 3 personas hablan en lengua, pero que si inmediatamente no hay alguien allí con el don de interpretar esas lenguas, debe cerrar su boca, debe callarse, así de sencillo. Ahora vamos a ver cómo se ve esa indicación de Pablo en un culto pentecostal tradicional de Latinoamérica. Vamos a ver cómo se ve este asunto. Entonces, quiero que cerremos el tema de 1 Corintios yéndonos al versículo 39 y al versículo 40. Mira lo que dice Pablo acá, después de dar estas explicaciones. Él dice, por tanto, es decir, después de tener claro que el don de lengua es una manifestación soberana del Espíritu Santo que lo da a quien Él quiere, para que hable los misterios de Dios, para que adore al Señor,
para que inclusive cante al Señor, porque Pablo habla de cantar en el Espíritu y ahí el contexto son las lenguas, indiscutiblemente. Él está diciendo para que lo haga usted allí, después de tener claro que usted no puede hablar lenguas en público si no tiene interpretación y que máximo son 3 personas las que pueden hablar. Él llega y dice, hey, por lo tanto, mis hermanos amados, con todo corazón deseen profetizar. ¡Wow! Y no prohíban que se hable en lenguas. Ahí no sé cómo este tema le cae a los cesacionistas, porque es un tema fuerte. Y ya en un en vivo que tuve con tu amigo Jonathan y con José Lo Mercado, Bueno, eh, hablando del continuismo, aunque fue un debate porque fue más bien un diálogo de 2 continuistas, pero dejamos claro una cuestión y lo tiene que reconocer cualquier cesacionista honesto. Por la exégesis no puede demostrar que las lenguas ya no están, no puede demostrar que las sanidades ya no están, no pueden demostrarlo. No voy a polemizar sobre este asunto, pero en términos claros de la lectura del original, de la interpretación en contexto, no podemos afirmar tal cosa. Entonces, mira qué está diciendo Pablo, deseen profetizar porque el que profetiza fortalece, edifica. Mira cómo anunciaron tu matrimonio con Estefan. Fue algo realmente increíble. A mí me indicaron que sería pastor. Y eso fue, y era un niño. Es más, mira, mira, una cosa impresionante. Mira, déjame contarte este cuento, Marvin. Vieras que, digamos, bueno, a mí me encantaría que me contaras tu cuento de profecía. Perdón, que es que no estamos pasando tema, pero es que es tan bonito. O sea, vos sabés que a mí me pasó cuando tenía como 18, 19 años. Estaba en una iglesia muy grande que se llama Vida Abundante en Coronado. Y el pastor Jorge Taylor estaba predicando. Lindísima la enseñanza, todo. En media prédica para y dice, ustedes, chicas que están aquí al frente, éramos nosotras, mis amigas, y yo al puro frente alabando al Señor, escuchando la prédica. Vengan después de la prédica que me gustaría darles una palabra del Señor. Nunca había visto yo esto en Vida Abundante. Vida Abundante no es ese tipo de iglesia. Y entonces llego, ¿verdad? Nos pregunta y a cada una nos da una palabra. A mí, ¿sabes qué me dijo, Marvin? Te lo digo que no te miento y mis amigas están, ¿verdad? Ellas escuchan mis lives, ellas saben y estuvieron ahí. Y de hecho, recientemente les pregunté, yo esto no me lo soñé, ¿verdad? Y ellas me dijeron, no, vale, es cierto. Me dijo, vos vas a tener un misterio grande y le vas a hablar a miles. Wow. Dijo Marvin. Pues que, o sea, yo ahora me acordé, hace como, no sé, como 6 meses. Y fue cuando les pregunté a mis amigas, ¿verdad? Yo dije, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo iba a saber? O sea, en esos momentos no existía Instagram, ¿me entiendes? Yo tengo 40 años. O sea, y ahí es donde tú dices, wow, wow, Señor, es impresionante. ¿Ves? Ese es otro cuento profético que... Y fíjate una cosa, Ale, que entiendo que tú estudiaste otra cosa antes de ir a prepararte para enseñar escritura, para hacerte consejera bíblica. ¿Qué estudiaste antes para que la gente sepa? Sí, yo en esos momentos estaba estudiando y terminando mi carrera de fotografía profesional. Ok, o sea que tú no tenías en tu cabeza el asunto de ministerio. No, siempre he sido complementarista. Entonces me pareció muy raro que yo le iba a hablar a miles, porque yo no considero que las mujeres deben ser pastoras. Así es. A diferencia tuya, ¿verdad? Y es interesante porque con los que más difiero es con mis amigos hombres. Casi todas mis amigas son complementaristas, mis amigos pastores, algunos de ellos son igualitaristas. Pero bueno, imagínate, o sea, para mí eso me sonó como rayadísimo. Yo dije, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y no, o sea, ahora yo veo, años después, yo digo, esa palabra era verdad. Sí, sí. Y ¿sabes qué es lo maravilloso de eso? Que eso ahora edifica mi corazón y mi vida de una manera en que yo digo, Señor, a veces yo quiero salir corriendo, Marvin, de este ministerio. O sea, a mí me encanta en cosas duras. Yo también, tú sabes que yo quisiera de pronto dar clase en una universidad de teología. Pues mi inclinación es más que todo el Nuevo Testamento.
los temas de cosmovisión. Yo quisiera dedicarme a entrenar pastores a jóvenes para que no cometan los errores que yo cometí. Quisiera restaurar pastores, quisiera ayudar porque los pastores son poco comprendidos. Entonces, una cosa es predicar y enseñar. Me gustaría eso, o sea, no dejar mi ministerio en la palabra, pero el contexto del ministerio de la palabra como pastor es duro. Cuando tienes que enterrar a los miembros de tu iglesia, cuando tienes que escuchar a una pareja de amigos que dice, no vamos a vivir más. Mira, pastor, creemos en el matrimonio, pero nosotros no podemos vivir más. Y eso te rompe el corazón cuando eres incomprendido. Entonces, estamos aquí porque el Señor nos llamó. Wow, mira, mi esposa, que está por allí conectada, en algún momento difícil que estuve viviendo, yo dije, wow, amor, yo quiero hacer lo que mi padre hacía, dedicarme a la ganadería, dedicarme a otras cosas, porque las vacas no murmuran y dan mucho dinero. Entonces, Totalmente lo puedo. mi esposa y mi mamá orando, tú sabes, mi esposa y mi mamá orando, Señor, sácalo de allí de la finca donde está metido y tal, y no sé qué, porque me veían con eso. Mira, por ahí está conectada y unos ojitos con corazón, ese es ella que está por ahí. Entonces, eso fue una cosa tremenda, ¿verdad? Y bueno, Ale, aquí está saliendo muchos temas para hablar. Me imagino que quieres que en algún momento hablemos eso de igualitarismo y de complementarismo, porque puede haber variantes y solo para que la gente escuche nada más, no para convencer a nadie de lo contrario ni esto, pero Yo creo que esto es sería bueno que lo hablaras con Estefan un día, porque creo que fantástico. Estefan va a entender más la posición mejor que yo. El tema del igualitarismo y No, el y lo que quisiera, más allá porque no lo veo como una confrontación, sino más bien como escuchar el punto de vista, por qué y lo demás. Y yo soy muy dado a la conciliación. Mira, Ve a la pastora Nomi. Ah, cosa más bella. Aquí estoy, vida mía. bueno, Vive, cosa más divina. Mira, bueno, volvamos al tema de las lenguas. Podemos hablar bueno, prácticamente algunas preguntas que te tengo, así como un poco flash, sí, porque ya se nos va a ok. preguntas Y mira, listo, Ale. Mira lo que solo quiero cerrar diciendo que Pablo dice que deseen profetizar. Entonces decimos a nuestros hermanos que son continuistas, decimos, hermanos queridos, deseen profetizar. No se las den de profeta ni se hagan profetas, porque esto no es así. Solo en el corazón, en la intimidad con el Señor. Señor, porque esto edifica, porque esto fortalece. Yo solamente quiero decir que mi madre es usada por el Señor con este don. Y yo voy a decirte algo, Ale, públicamente, y no me avergüenza decirlo porque es para gloria del Señor. Yo estaba escondido en las redes sociales, tú sabes por ahí que estuviste hablándome sobre esto y también Jonathan, pero hace años el Señor me habló acerca de estas cosas, que estaríamos hablando no solo a nuestra iglesia, sino a un público mucho más amplio. No quiero entrar en detalle porque no quiero que en presunción y esas cosas allí. Pero lo que dice Pablo aquí, para que todos los hermanos queden claros, es que están diciendo aquí, Ale, que las pausas que hacemos para hablar de estos testimonios que están buenas, que no estamos desviados, que ellos se están captando. Alcancé a leer a alguien por ahí, Antonio Salazar. Entonces, el punto es que Pablo dice, no prohíban el hablar en lenguas. Este es el llamado. No podemos prohibir lo que ¿Y cómo vamos a prohibir lo que el Espíritu quiere dar? Ahora, lo que sí nos quiere quedar claro es que lenguas en descontrol, lenguas para presumir, lenguas falsas, lenguas inducidas, no solo hay que prohibirla, hay que refutar, hay que corregir. Lo que dice Pablo al final de 1 Corintios 14, en versículo 40 es, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. O sea, importante detallar, cuando Pablo está diciendo apropiado y con orden, básicamente está diciendo como les acabo de explicar. Total,
No Eso es. tú apropiado y orden, ¿verdad? No es como, bueno, vamos a agarrar entonces, como Pablo dice que apropiado y orden, agarremos un grupito y los ponemos en esa esquina y ahí van a estar los 10 que tienen el don de lenguas y ahí van a poder hablar mientras estamos todos en la... No, No, no es según tú, tu directriz, es las directrices que él tan claramente, como pocas cosas, se aclaran de qué hacer en el servicio juntos, él está diciendo específicamente cómo se hace eso. sí. Ale, mira, nuestra iglesia que tiene una tradición pentecostal, quiero decirte que en nuestra congregación adoramos al Señor centrados en Cristo con música contemporánea. A veces cantamos himnos en fechas especiales, debo decirlo, Semana Santa, cuando vamos a participar de la Cena del Señor, aniversarios de la iglesia, pero normalmente en la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral, donde soy pastor, se canta música contemporánea, de distintos hermanos en la fe. Nosotros no tenemos el prejuicio que solo tenemos que cantar coros de los reformados y cosas así, no. Si es la verdad de Dios, esté quien esté, nosotros vamos a cantarlo y punto. Esa es la cuestión. Pero en nuestra congregación, todo está centrado en la palabra. En nuestra congregación nadie se levanta a hablar en lenguas. Mira, ahora va a comenzar una vigilia de oración en nuestra iglesia. Una vigilia fuerte de oración. Estamos cerrando 21 mañanas de oración y ayuno, buscando al Señor, pidiendo ser fortalecido. Y eso lo hacían los puritanos. Escúchenme los reformados, que a veces creen que el tema del ayuno y la oración es una cosa de los pentecostales. Esto no es patente de los pentecostales. Primero, es una disciplina espiritual que nos muestra la Biblia. Y segundo, las iglesias históricas generaron avivamiento, sí, con la palabra, es verdad. Pero esa palabra los llevó, luego de la meditación, a orar y ayunar intensamente. Estamos buscando al Señor. Entonces, en nuestra iglesia, la gente hace palmas y levanta manos. En estos días estaba en un culto en capilla de Souther y estaban adorando. A veces están muy clásicos, pero otras veces los que estudian en el Bunch College música son jóvenes. Y mira, y en Sadre, en la mata del cesacionismo, estaban esos muchachos con manos levantadas en la capilla de mi universidad, adorando al Señor. Así que le tomé una captura y se lo mandé a uno de mis amigos, que es una iglesia donde no quieren levantar manos, no quieren, y le dije lo que le estoy diciendo a todo el mundo. Entonces, levantar las manos no es doctrina, eso no es dogma, cantar rápido, cantar lento, no. Pero somos latinos, por favor. Somos somos gente del Caribe, somos sangre caliente. No ve cómo habla Sure, no ve cómo hablo yo, por muy tranquilo que estemos. Bueno, otros hablan más quieto, pero lo que trato de decir es que esas formas solo son formas, son expresiones, y los salmos están llenos de gente que llora, de gente que levanta mano, de gente que se pone boca abajo, que lamenta o que celebra. Entonces, si les gusta hablar de salmonear, les gusta hablar de los salmos, es bueno que entonces lo hagan en este sentido. Con todo y esto no significa desorden, es decir, cantar con palma no es desorden, es simplemente llevar el compás. Mira, y es más rápido, y eso es llevar el compás, es estar. Cuando mueves el pie, tú estás sintiendo el asunto. Tú estás agradeciendo al Señor porque estás vivo, porque estás sano. Mira, hace un año yo tuve ansiedad con ataques de pánico, agotado después de pandemia, predicando, oficiando funerales. Me dio vértigo por el estrés. Y duré más de 6 domingos sin poder ponerme en el púlpito de la Gran Comisión a adorar al Señor mientras predicaba, porque mientras estaba en la plataforma sentía como si estuviera de pie en una lancha, en una barca. Mira, eso es terrible. Y yo oré al Señor que yo pudiera ser sano. Y entonces, mira, yo agradecí al Señor el poder ponerme de pie y no tener vértigo. ¿Vale? Que tú crees que te vas a caer es terrible. Entonces, hermanos, queridos hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor. Ahora, si tu modo de ser es que eres tranquilo, eres pausado, tú hablas y dices punto y coma, 2 puntos, entre comillas. Si tú eres así, tú eres así. Ahora, si tú eres así encendido, entonces tú eres así encendido. Mira una cosa tremenda, dos pastores que admiran mucho como predicadores. Fíjate cómo predica Sugel Michelén. Eso es una metralleta. Y más reformado y cesacionista para dónde es Sugel. Y pra. Miguel Núñez, continuista cauteloso como tú. Y mira cómo habla Miguel. Sí, todo tranquilo.
Ambos sea, es que ya me estás hablando de los predicadores. ¿Ves? Por eso es que yo te digo que vayas a hacerte tu cuenta de Instagram y poner más contenido, Marvin, porque tenés mucho que decir. Tenés demasiado que decir y no alcanza para un live. bueno, Volvamos al don de lengua, señor. vamos al don de lengua. Entonces, bueno, mirando el don de lengua, yo creo No, que aquí, pero escucha mis preguntas. oye, Ale, como tú eres consejera, debe ser, debe ser que el pastor Marvin está aquí en terapia. Bueno, Lo, escucha mis preguntas, que estas van a ser preguntas bien, como, entonces, sobre el don de lengua, empecemos conmigo, Ale, fácil. Yo nunca había escuchado la doctrina del don de lenguas. ajá, Y yo tenía 10 años y uh-huh, estábamos adorando en la iglesia y yo empecé a hablar en lenguas. mm, ¿Cómo me explicas eso? uh-huh, Yo nunca, ni mi mamá, no vi a nadie, jamás, solamente estábamos orando. Y wow, yo empecé a hablar en lenguas. Eso hace 37 años. ajá, ajá, y, Ahora, ¿cómo ocurre conmigo eso? ¿Cómo es mi experiencia? Yo no hablo en lengua todos los días. uh-huh, Pero te puedo decir que cuando yo estoy en las escrituras, leyendo las escrituras en español, o cuando puedo leer un poquito el Nuevo Testamento, que estoy aprendiendo a leerlo en Koiné, entonces estoy estudiando Filipenses en estos días, en el original, haciendo traducciones allí de principiante, esperando que Estefan sea mi mentor en eso, ¿no? Porque estoy viendo, entonces, cuando estoy viendo cosas en los originales, mira, yo empiezo a llorar. uh-huh, Y, y es el impacto de la palabra del Señor que hace uh-huh, que el estudio me arrodille. uh-huh, Y a veces ha sido tan fuerte mi mente adorando al Señor que me levanto de aquí, de donde estoy, hasta la puerta de la casa, hasta allí, que hay más o menos 20 metros, uh-huh, y empiezo a hablar en lenguas. uh-huh, uh-huh, A mí me ocurre solo cuando estoy en escritura, cuando estoy pensando en mi Salvador, uh-huh, cuando, ah, cuando estoy pensando en las verdades del Señor y estoy solo acá. Y debo confesarle a todo el mundo que hasta salto escondido para que mi esposa no me vea porque me da vergüenza si ella me ve. uh-huh, Y me arrodillo y camino como 20, 50 veces, voy de aquí a allá. uh-huh. Y eso me ha ocurrido uh, cuando he estado oprimido, cuando he estado afligido. A veces no sé qué hacer como pastor y voy en mi carro y el Espíritu de Dios me controla y hablo en lenguas. No sé qué estoy hablando. Uh-huh. Nunca he interpretado lenguas. ¿Cuál Yo es no el efecto, Marvin? ¿Cuál es el efecto para vos personal que haces para paz, experimentar? paz, siento paz. Uh-huh. Como cuando leo la escritura. Cuando yo leo la escritura, esa paz, esa tranquilidad, la serenidad, y me llegan ideas de qué hacer. El Espíritu me guía. Uh-huh. Mis cargas. Es Uh-huh. como si contara un problema Uh-huh. y como una catarsis, algo así. Y Uh-huh. luego, wow, descanso y me siento liviano, me siento fortalecido por el Señor. Pero nadie en mi iglesia nunca me escuchaba hablando en lengua en público. Yo quiero hablar en lenguas, hombre. Le voy a decir al Señor. Marín, pregunta, cuando estás en público, si hubiese en algún momento donde, como dice Pablo, se puede hablar en lenguas, si hay un intérprete, ¿cómo se sabe si hay un intérprete? Ok, mira, en mi caso, a veces estaban adorando los músicos y yo aprovecho para orar en lengua. Como está la música, ya se toca una guitarra dura y la batería, y toda esa cosa así bien fuerte. Yo a veces estoy adorando, sobre todo, hay una canción que canta la gente de la IBI que nosotros cantamos, que es el Dios que adoramos. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso, y sobre esa canción me sacude. Y hay una viejita que dice, Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa, o sea, yo no aguanto eso, esas canciones como Cuán grande es Él, Uh-huh. muchos. Entonces, cuando están cantando, adorando, que están guiándonos en adoración, los músicos, yo hablo en lenguas, pero nadie sabe, yo estoy allí. A veces he estado
arriba en la plataforma, que me preparo ya para predicar, que estoy, y tengo unas ganas de hablar en lengua, pero yo bajo el micrófono, me echo un ladito y comienzo así, porque sé lo que está allí. Bueno, hay que entender que cuando una iglesia ha enseñado sobre dones del Espíritu, lo más seguro es que estas manifestaciones del Espíritu se van a dar. Nosotros en la iglesia tenemos identificado quizás unas 3 personas. Es una iglesia, no voy a exagerar con números, pero sí puedo asegurar acá que tenemos más de 500 adultos y más de 300 menores de edad. Eso puede ser más, puede ser menos. Yo no sé, pero solamente voy a decir eso para no ser pentecostal aquí hablando de cifras infladas. Entonces, pero te puedo decir que tenemos identificado más o menos 4 personas en la iglesia con don de profecía. Te puedo dar nombres de 2 personas inmediatamente, la hermana Maribel García y mi mamá. Mi mamá en eso. He visto a mi mamá interpretar lenguas. He visto esto. Yo quiero decir que soy continuista, pero cauteloso. También, es decir, no puedo creerle a todo el mundo, no puedo ver eso, porque yo de niño vi cosas de las que vamos a hablar para que muchos corazones sanen, Ale, sobre el tema del don de lenguas. Sobre esto, no sé, me preguntabas, yo entré coladito un en vivo tuyo hace una semana y preguntaba algo de balbuceo. Pues lo que tú quieras, Ale, yo voy a cerrar la boca ahora y voy a responder tus preguntas. De que te pregunto, es que ves, te vas para otro rayo, hombre. Espérate, venite para acá. La pregunta mía es, ¿cuál es que todo lo que dijiste además está muy lindo? Es que eso es lo que me es triste, que no te quiero interrumpir porque hay cosas que decís que yo, ay, qué lindo esto. Pero bueno, para centrarnos en los temas, la pregunta sería entonces, ¿cómo se hace para encontrar el traductor si yo siento que quiero hablar en lenguas en la iglesia y hay algún mensaje para la iglesia? Bueno, mira, el mismo Pablo dice que si tú hablas en lenguas, pidas poder interpretarlo. Vamos al capítulo 14 nuevamente. Ahí está la primera pregunta. La primera respuesta está allí. Dice el versículo 13, por tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Ok, se convierte como en un profético. La primera respuesta, Señor, si yo hablo lengua y tú crees que esta manifestación del Espíritu en mí y a través de mí va a edificar la iglesia, dame el poder interpretar la lengua, que es más preciso que traducir, porque no es traducir, sino que es sobrenatural tanto el hablar como la interpretación, porque es que ni el que interpreta ni el que habla sabe lo que se está hablando, porque se trata posiblemente de un dialecto humano que ninguno sabe en la congregación, ni el que habla ni el que interpreta. O si se tratara posiblemente de un lenguaje de ángeles, como dice Pablo en 1 Corintios 13, tampoco lo sabemos, porque no sabemos cómo es eso, ¿verdad? Hay un tipo de comunicación, pero no lo sabemos. Entonces, el milagro, la manifestación del Espíritu es para los dos, tanto para el intérprete, porque él no va a quedar allí sabiendo interpretar eso. Él luego se fue, ya se lo olvidó. Es cosa del Espíritu hacer eso. Entonces, el que habla en lengua debe pedir, interpretar, si entiende que Dios tiene algo para la gente. Y aprovecho para decir, hay una idea muy común dentro de los pentecostales. Les gusta hablar de un mensaje en lenguas. Dicen un mensaje en lengua. Pero realmente Pablo no tiene eso en la cabeza. Pablo en ninguna parte dice un mensaje en lengua, como si el mensaje en lengua fuera algo para la iglesia. No, es un tema de adoración, es un tema de intimidad con el Señor. Y si Dios quiere dar una interpretación, Dios la va a dar. Lo que sí está claro, al parecer por los pasajes que leímos, es que la persona habló 1, 3 minutos, 1 minuto, vio que nadie interpretó. Cierre su boquita, que se ve más bonito así. Esa es la idea. Simplemente, Ale, hay que hablar, o sea, no hay ningún problema. A ver para que lo entendamos todo. No hay nada malo en que alguien empiece a hablar lengua con el micrófono. De pronto, en algún momento, habló 1 minuto, 2 minutos. Todo el mundo tiene que escuchar y juzgar, porque así se hace con la profecía. La iglesia está en silencio
paramos la adoración o los cánticos, digamos que pudiera ser eso, alguien pasó y dijo, siento esto, o fue movido por esto, lo escuchamos, pero si nadie tiene interpretación, hermana, permíteme el micrófono, gracias por tu intención, ve y sigue adorando al Señor allá. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo, suena fuerte, pero vamos a decir que una persona se la va a pasar 15 minutos hablando lenguas allí y todo el mundo esperando al intérprete, como dice, al que tiene toda interpretación y no llega. Bueno, hay algo que yo sí creo que hay que pensar, digamos. Creo que también el Espíritu Santo puede mover de una manera, ¿verdad? De una forma en que él se comunique con el intérprete para que también interpreten en algún momento. Si alguien está hablando, José lo da esa explicación en el live que ustedes hicieron, que a él le pasó en Cuba, ¿verdad? Que alguien estaba hablando en lenguas y José lo estaba escuchando en español, lo que nadie más entendía aparentemente, y él se dio cuenta y él dijo, claro, decir lo que esta persona está diciendo. Sí. Y eso fue un mover del Espíritu Santo también. Y eso es, Ale, mira, y eso es lo que va a ocurrir. Yo estoy seguro que si el Espíritu Santo quiere manifestarse en un culto con lenguas y con interpretación de lengua, así no se conozcan las personas, eso va a ocurrir en un culto. Yo lo vi de niño, lo vi de adolescente, ha pasado en mi iglesia pocas veces, pero ha pasado. Claro. Y también, o sea, veo varias preguntas de, bueno, pero ¿cómo se sabe o lo que sea? Friends, yo creo que en muchas maneras queremos saber, ¿verdad? Como el ABC. Y la realidad es que también el mover del espíritu en muchas otras cosas no puedo decir, como sabes. Por ejemplo, si yo te pregunto, bueno, tomaste la decisión de ser médico porque sentiste de Dios que quería que te dedicaras a la medicina. Ok, ¿cómo sabes que era de Dios? ¿Me entiendes? O sea, esta es una pregunta, ¿verdad? Que podemos hacer un poco con escepticismo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo saben que esa es la interpretación? ¿Pero cómo saben que ese es donde lenguas y eso viene de Dios? O sea, que no estoy diciendo que esa es la actitud con la que están preguntando, pero podríamos, que queremos a veces como todo el detalle que es un misterio, ¿verdad? Que no sabemos. Entonces tenemos que descansar en que podemos pedir al Señor que nos dé estos dones, ¿verdad? Todos los dones, pero este don de lengua es el don de profecía, aunque el de profecía es el que más deberíamos de pedir para la congregación, como dice 1 Corintios, y descansar en que Dios va a manifestarse y Él es lo suficientemente poderoso para hacernos saber que es Él quien está hablando a mi corazón. Así es, Ale. Ale, mira una cosa. Cada sermón que tú escuchas, sea quien sea el predicador, tú lo escuchas con el corazón abierto, pero con reserva. Tú estás pendiente si lo que se está diciendo es conforme a la Escritura. Y es lo que dice acá, cada uno, ¿verdad? Dice cada uno, si no hay, así mismo los profetas hablen 2 o 3 en el 29. Sí. Y los demás juzguen. Correcto. Y cuando, mira, y aprovecho para decir esto, en Tesalonicenses, cuando Pablo dice, examínenlo todo y retengan lo bueno, no está haciendo referencia a que cuando lean el mejor comentario de 1 Corintios que existe, el de Gordon Fee, que lo lean y examinen, o cualquier otro libro, un libro de filosofía, un libro de derecho o de lo que sea. No, está bien, lo aplicamos. Que sea tener una mente abierta, tener una fe crítica, por así decirlo, esto. Pero el contexto de Pablo es la manifestación del Espíritu en la profecía. Es decir, cuando Pablo dice, examínenlo todo y reténganlo nuevo, y reténganlo, está diciendo antes, no menosprecien las profecías. Es decir, nosotros no tenemos que tener miedo a hablar en lenguas. No tenemos que tener miedo a que hay una profecía. Lo que tiene que saber el que habla lengua y el que profetiza es que vamos a dirimir, vamos a discernir y vamos a ver si lo que está diciendo en primer lugar es conforme a las escrituras y si lo que está diciendo no es un disparate. Entonces, eso es lo que tiene que saber aquel también que anhela profetizar, que su mensaje guiado por el Espíritu lo vamos a evaluar. Y es lo mismo si cantamos canciones. Nosotros queremos ver que una canción puede ser muy solemne, puede parecer un himno del siglo XVII, un himno compuesto por Carlos Wesley, puede ser, pero si eso no es conforme a la Escritura, puede ser muy sublime, puede ser muy qué sé yo,
no lo canto, porque él no lo hace sana doctrina, lo sublime. Exacto. Ahora, puede ser un dembow, puede ser un reggaetón, qué pena con los que chocan con estos aires de música, pero si me está cantando algo que está centrado en Cristo, lo recibo, así no me gusta el viaje ese, pum, 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 ese tipo de cosas, pero ahí está. Entonces, este es lo que tenemos que responder. El que cree que Dios tiene un mensaje cuando habla en lengua, para alguien, háblela. Ahora, si no hay ninguno, cierra tu boca, vete calladito y quédate quieto y adora al Señor. Si alguien está en profecía, tiene que saber que vamos a analizar lo que se está diciendo. No sea que pase como un chiste muy dado entre los pentecostales que invitaron a un predicador, Ale, a hablar, y entonces el predicador y que profeta, entonces se acercó a una hermana que parece que le gustó y le dijo algo como: sierva, el Señor me dice que vas a ser mi esposa, pero la hermana ya estaba casada. Entonces, lo que quiero decir que yo no sé si eso es verdad, pero ilustra perfectamente que no vamos a aceptar ningún mensaje que es una locura, ningún mensaje que está forma de escritura, fuera de la moral cristiana. No vamos a aceptar presunciones ni confesiones positivas, que la gente solamente lo que dice en la profecía: Dios me dice que te va a ir bien, que irás por las naciones, que tendrás dinero, que no te vas a enfermar, que te voy a rodear de honra. Espérate un momento. Nosotros tenemos que tener claro que si la profecía trata de edificar y de fortalecer, eso tiene que ver con algo en tu vida, de guiarte a Cristo. Sí. Sí, que seguro tiene que ver con planes, como el Señor le dijo a Ananías cuando fue a orar por Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, y vas a ver lo que le cuesta sufrir, pero también va a hablar el evangelio. El Señor te habló, Ale, sobre tu ministerio, sobre tu esposo. Lo hizo conmigo. Ahora, decirle a todos nuestros hermanos que tienen un llamado, que no esperen una profecía. Hay personas que no hay ninguna profecía, que el Señor los tome en la palabra, o hay ciertas... ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo siento que yo recibí esa profecía por mi corazón pecaminoso y débil. Yo Wow. esas palabras proféticas y lo que el Señor ha hecho en estas maneras, como ha sido misericordias por mi corazón dudoso, que necesita a veces, y aunque Dios no tiene que dármelo, pero en su bondad me ha dado esas manifestaciones para que yo me acuerde en mis tiempos de debilidad. Es lo que yo te puedo decir. Deja una pregunta más, Marvin. Sí, dale la que quieras, Ale. Estoy aquí. ¿Por qué los dones? Esto es una pregunta que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué? Vieras que nuestra iglesia aquí en Costa Rica, en Estados Unidos, empezaron, o sea, se abrieron a los dones proféticos y dones de lenguas, dones milagro, ¿verdad? Que llamamos, a los dones milagro en los recientes 3 o 4 años. Antes no había mucho de eso. Y el primer año fueron muy insistentes, de una manera muy bonita, pero animando a la gente como: pídale al Señor este don, pídale al Señor que les den el don de profecía, el don de lenguas, o sea, si tiene una palabra profética, venga y déla. Eso siempre lo dicen al final de la predicación. Pasa la segunda parte de la alabanza y siempre hacen la invitación: si alguien tiene una palabra profética, venga al pastor y tráigame su palabra, y si lo vemos de acuerdo a la escritura y apropiado para la congregación, le compartimos. Y usted agarra el micrófono y da la profecía. A mí me ha pasado un par de veces. Yo no sé si yo tengo el don de profecía, vos sabes, porque ahora que lo he pensado, yo siempre digo que no, pero vieras cómo me ha pasado en los últimos 2 años de una manera bastante más consistente. Entonces yo siento como que al rato puede que haya algo ahí. Pero bueno, el tema es que yo siento que es en el momento en que se abrió ese espacio, que se dio, que la gente empezó a sentir la seguridad y el deseo y el mover del espíritu en esa área. Entonces me pregunto, ¿por qué en las iglesias, por ejemplo, cesacionistas, no ocurre que aparece ese don, verdad? Y decimos: mira, ok, no, estábamos equivocados, parece que sí. Mientras que por ejemplo, en la iglesia más carismática pentecostal, ¿verdad? Sí ocurre con muchísimo más frecuencia. O sea, pareciera ser mi teoría, pero vos me puedes decir que hay un elemento primero, de apertura espiritual,
que hay cuando se predica y se acepta, y otro elemento comunitario, donde si sabemos que la comunidad lo va a recibir, ¿verdad? O el Señor sabe que la comunidad lo recibe con corazón abierto, el Señor permite que suceda. Pero si no hay un corazón abierto y más bien la gente es como, esto no es verdad, puede crear más bien división y disensión, y entonces el Señor como que retiene un poco eso. Eso es un poco como mi impresión, pero ¿qué piensas? Sí, es correcto. Y te respondo haciéndote una pregunta. Y es la siguiente. O sea, ¿en qué iglesia se predica a Cristo? ¿En qué iglesia se está centrado en el Evangelio? ¿En qué iglesia se predica la doctrina de la gracia? ¿En qué iglesia se rechaza la falsa doctrina? Donde hay un énfasis de predicar a Cristo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, hubo la disposición de la sana doctrina, hubo el compromiso con la sola Escritura, hubo el compromiso de estar centrados en el Evangelio, de vivir el Evangelio en la vida diaria, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Entonces, donde se es intencional con la sana doctrina, hay sana doctrina. Donde se es intencional con el don de lenguas, habrá manifestaciones del don de lengua, no cuando lo queramos nosotros ni como lo queremos nosotros, sino como el Espíritu lo quiere, porque es soberano y lo va a dar a quien Él quiere. Entonces, ¿dónde va a haber manifestaciones del Espíritu en profecía? Donde se está haciendo lo que se está haciendo en tu iglesia. Yo voy a decirte algo públicamente, Ale. Yo que soy un pastor de tradición pentecostal, eso no lo hacemos en nuestra iglesia, salvo en ayunos y lo demás. Pero yo pido a gente en nuestra iglesia que está conectada, a mi esposa, que por favor me recuerden para de forma muy común, después de la predicación, cuando vamos a entrar a la oración, si alguien tiene una palabra profética, hacerlo. Quiero decirte que tu iglesia que está centrada en el evangelio como la nuestra, pero que tiene una tradición distinta, me acaba de enseñar. Y yo pudiera pensar que tú tienes don de profecía, porque la conversación que tuvimos la semana pasada, mira, tú me hablaste unas cosas a mí que solamente yo las sé y que lo recibí de una forma increíble. Y yo estoy hablando delante de los ojos del Señor. No necesito impresionar a ninguno acá y no necesito hacer esto. Entonces, son cosas que hace el Espíritu de Dios de una forma tremenda. Entonces, sé que adoras al Señor y sé que hace cosas tremendas del Señor. Y esto es lo que el Señor va a hacer. Levantar mujeres centradas en el Evangelio, y lo está haciendo como tú, como muchas mujeres, hombres centrados en el Evangelio. No importa cuál sea el rótulo que les den. Sé que somos siervos y siervas del Señor, nada más. Y Él está haciendo esto. Y creo que a través de este en vivo, muchos de nuestros hermanos van a alentarse sobre esto. ¿Qué quiero decir? Que sí tenemos que tener apertura, pero evitar los abusos. Voy a decir esto con mucho respeto, con muchísimo respeto. Hay iglesias pentecostales en su mayoría que urgen a que los hermanos reciban lo que ellos explican como el bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia subsecuente y separada de salvación de hablar en lenguas. Entonces, lo que se enseña es que esta experiencia da más poder para el servicio. Entonces, muchas iglesias en ese deseo de que la gente tenga esa experiencia donde todo el mundo tiene que hablar en lenguas, todo el mundo tiene que tener, porque si es una experiencia que da poder para testimonio, es lógico que todo el mundo lo tenga, ¿no? Pero resulta que eso, con todo respeto, hay que ponerlo en consideración cuando Pablo dice, hablan todos lenguas. Y yo no voy a discutir el paradigma que tienen para interpretar Lucas Hechos en ese sentido, pero yo lo que puedo decir después de muchos años estudiando esto es que el don de lengua es algo que da el Espíritu Santo a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y hay que decir que mucha gente nunca hablará la lengua y son santos, llenos de Dios, con mucho poder, porque al fin y al cabo la fuente de nuestro poder espiritual es el Espíritu Santo y no son sus dones en sí, que son manifestaciones de Él mismo como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no tengo lenguas, entonces, o sea, quiere decir que entonces yo no tengo ¿verdad? Como el don del Espíritu Santo.
Ujú. Sí. Entonces, cuando me preguntan qué pasó en la calle Azusa, que pasaron muchas cosas reales, que lo que pasó a los pentecostales clásicos es cosas reales, sí hablaron lenguas y los demás. Lo que pasa es que la explicación de la experiencia genuina, en mi opinión, no es la mejor manera de interpretar el texto. Es decir, allí en Azusa y en otros lugares de Estados Unidos, porque también ocurrió en Inglaterra y hubo cosas en Gales y ha pasado en Latinoamérica. O sea, yo lo que quiero decir a mis hermanos pentecostales, yo creo en su experiencia genuina de hablar en lenguas, yo creo en su experiencia de sanidad milagrosa. Lo que pasa es que a veces la forma de explicar la experiencia no es la recta interpretación de la escritura. Es como esto: yo no soy médico, pero a mí me dicen, ¿qué sientes, Marvin? Yo digo, Dios me guarde. Yo digo, yo tengo un dolor aquí y yo pienso que ese dolor es apendicitis. Llévenme rápido a la clínica. Eso es apendicitis. Eso es apendicitis. Entonces, cuando llegamos allá, que me chequean, me hacen ecografía, es verdad que tengo un dolor, pero el médico dice, no, no es dolor de apendicitis, usted lo que tiene es una colitis porque usted está comiendo muchas salchichas, mucho frito, muchos refrescos. Entonces, ¿es verdad el dolor? Es verdad el dolor. Ahora, la explicación que yo di del dolor es correcta, no fue correcta. ¿Quién determinó que era lo que realmente me pasaba, aunque era un dolor? El doctor, con los estudios, con los análisis de sangre o lo que sea. Yo creo que eso es lo que ocurre con mucha gente en el pentecostalismo. Entonces, por esta cosa, muchos pastores en buena intención dicen, todo el mundo habla lengua, entonces hacen vigilias, ayuno y dice, nadie va a hablar en español. Y a veces traen unos evangelistas un poco desajustados emocionalmente, Ale, necesitan ser atendidos y intervenidos. Y entonces empiezan a decirle a la gente, nadie, para que en Latinoamérica nadie habla español. Me imagino que allá en habla inglesa nadie habla inglés o en alemán nadie habla alemán. Usted deje la mente en blanco, tal cosa, y ahora comience a decir lo que sea, balbucee. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está nada en la Biblia. No necesitamos torcer las cosas del Señor. El Espíritu Santo lo va a dar a quien Él quiere. Y si usted nunca ha hablado en lengua, usted no es menos cristiano. Usted es un cristiano completo. Usted está completo en Cristo Jesús el Señor. Entonces, dé gracias al Señor porque habla medio español. Ya eso es suficiente, se puede comunicar, y con tu español puedes edificar a los hermanos. Pablo dice, prefiero hablar unas cuantas palabras que me puedan entender que hablar esto. Dice, las lenguas son para mí. Yo hablo más lengua que ustedes. A mí no me van a echar cuentos de lenguas ustedes, que yo he tenido esta experiencia tan tremenda. Y bueno, y en otro lugar les dice, bueno, el Señor me lleva a que esté sujeto a la gracia, porque hasta fui por allí en una experiencia del cielo. Oye, Pablo no es cualquier cosa. Sabe que después de ver a mi Señor, a mi Salvador, yo quiero ver en el cielo a Pablo. Ese es mi héroe. Yo quiero ver a ese duro del Señor, de verdad. Sí, yo le voy a dar un abrazo a Pedro también y a los hermanos del anonimato que no conocemos en la historia de la iglesia, pero yo, wow, me muero por escuchar a Pablo y verlo. Entonces, ¿qué decir a los hermanos? Oigan, no se desesperen. No quieran ustedes decir, ahora vamos a, porque Alesura y Marvin estuvieron hablando de esto, ahora todo el mundo va a profetizar. No, esto no es para que ocurran cosas locas, no. El Espíritu de Dios les va a guiar, les va a enseñar. Entonces, ¿qué pasó, Ale? Y es tu área de atención también, que muchos hermanos que no hablaban lengua se sintieron mal y dijeron, Dios no me ama. O los demás dijeron, tú no tienes fe, tú no estás avivado. Con mi caminar con el Señor, realmente esa es la interpretación final, ¿verdad? Algo está mal conmigo, no soy tan buen cristiano como todos los demás. Terrible, y no tengo poder para evangelizar, no tengo poder para esto, y mira, y la gente sufrió mucho, y otros por presión empezaron a hablar lenguas de manera falsa, jeringonza, empezaron a mentir,
Ujú. sobre esto porque estaban presionados, como en Corintios, muchos no tenían el don, simplemente empezaban a balbucear, a hablar cosas sin sentidos allí. Entonces, a estos hermanos queremos decirle que el Señor les ama y todo va a trabajar para el bien de ustedes porque están en el propósito del Señor. Y hoy quizás en este en vivo, el Señor está diciéndoles a ustedes que, que no necesitan seguir practicando algo que Dios no les ha dado, que Dios no les ha dado. Tranquilos, Ujú. tranquilos. Cada quien, el Señor le ha dado un don, reposen, tengan paz. Además, la palabra profética más segura es esta. Así es. Es la palabra Nos, 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 del queda, Señor. nos queda pendiente un live más de la profecía, que ya hemos hablado un poco de esto, pero sí, demasiadas gracias, Pastor Marvin. O sea, qué bendición realmente. Y creo que hay mucho más que hablar, pero me emociona mucho verte hablando también más en tu Instagram. Es, mira, puede ser libre, vos sabes, yo empiezo los Instagram en cualquier momento. Vean cómo se conectaron casi 300 personas todo este rato y yo ni anuncié. Es que uno no, la gente se conecta y uno lo guarda, si no lo ven. Entonces yo le animo, pastora, que usted se mande. Pero más allá de eso. Oye, Ale, pero tú eres bien tremenda, en el buen sentido decimos aquí, porque ahora me estás exponiendo en toda Todo el Latinoamérica mundo y con los hispanos, pues a mí me encanta hacer esto con ustedes. Vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, ya me gradúo y vamos a hacer bastantes contenidos de buenas cosas que la gente pida. Ale, yo no me voy a disculpar por demorarme tanto en mis respuestas. Sé que mucha gente tiene full preguntas allí. Yo no sé si tienes una manera de recoger esas preguntas luego con tu gente y luego pudiéramos hacer un programa donde responda esas preguntas para las personas. No sé si abuso con esa propuesta. Te he hecho como 3 o 4 propuestas, pero, pero creo que tienes el espacio, Dios te lo ha dado. Entonces, este es la gente que el Señor te permite edificar. Y gracias, Ale, por darme la oportunidad de hablar. Yo no espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero sí quiero que sepan que yo amo al Señor. Primero, la palabra del Señor. Amo la iglesia de Cristo. Solo quiero que seamos más bíblicos, realmente guiados por el Espíritu Santo. Cada uno en sus iglesias sin armar problemas, sin discutir. Espero que ahora no vayan allá a atacar los pastores que en buena fe le dicen, hablen lengua, y decirle, el pastor Marvin dijo que usted está equivocado. No, respeten sus pastores, amen sus pastores, cuiden sus pastores. Yo sé que hay gente falsa que tenemos que refutar y que tenemos que criticar lo que enseñan. Yo sé que tenemos que hacerlo, pero pero la mayoría de estos hombres son buenos, Ale. exacto, muchos pastores incluso que enseñan esto no lo hacen con una intención de dañar. Jamás. Muchos de ellos lo hacen realmente de corazón, creyendo que esa es la manera de edificar a su iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado de ver el corazón de nuestros pastores, de cuidarlos, de orar por ellos y de considerar con cuidado, ¿verdad?, cómo podemos alcanzar también y hablar con ellos. No creo que mandarles este live sea una buena idea, así que para que sepan, o sea, creo que lo mejor siempre es hacer preguntas, ir a la Biblia con ellos y tratar de entender su posición y también buscar una posición opuesta como tú has hecho, Marvin. Tú tenías, ¿verdad? Tus pastores y tus pastores ya muertos en los libros, ¿verdad? Algunos de ellos reformados, ¿verdad? Y otros que eran pentecostales. Entonces nosotros vemos las verdades, las pesamos y poco a poco vamos viendo a dónde es que vamos a definirnos en cada uno de estos temas. Si usted se leyó solo el libro de MacArthur de los dones, va jalando. Nada más le digo. Okay, no señor. Léase el libro de MacArthur si quiere, pero entonces también léase a quién dirías que sería uno bueno. Bueno, para mí, nada más, hay uno que te encanta a ti, sabes, que es profesor en el Trinity. Te gusta mucho este autor. Yo te escuché que te gusta.
D.A. Carson, claro. El caso. Este es un hombre, wow, es un erudito, es Y un canadiense extraordinario. ¿Ah? ¿Cómo? Él no es pentecostal, ¿o sí? Es reformado, es continuista reformado, de los fundadores de Coalición por el Evangelio. Ay, sí. Hay que ver a Wayne Gruden, por favor, lean a Wayne Gruden. Obviamente Gordon Fee, que es mi preferido, a Craig Keener, por ejemplo, también. Y escuchen. Que no me cae muy bien porque sus argumentos para el igualitarismo. ¿Cuál Keener no te cae muy bien? No me gustan mucho sus argumentos de igualitarismo, pero es un Sí, gran erudito. Es una sí, yo pienso que con todos nos pasa eso. total. Con todos nos pasa eso. O sea, no, hay teólogos, yo amo muchas cosas de Juan Calvino, amo muchas cosas de John MacArthur, por ejemplo. Mira, yo he tomado varias clases en Sauber con Miguel Núñez y yo creo que ese es un nombre de Dios, es un don de Cristo para la iglesia. Le tengo una estimación impresionante, pero yo tengo que decir que hay unas cosas que yo no comparto con Pastor Miguel, con respeto y con admiración. Esto no es más nada. Y me pasa también con otros. Entonces, saber que hacemos enseñanza desde la falibilidad, desde la debilidad humana. Y eso es lo que quería decir sobre el ejercicio del don de lengua. Es un mortal, es alguien débil. No temamos a esto. Para eso hay otros hermanos sabios con discernimiento que nos van a guiar. Entonces, es bueno leer por contraste, es bueno reflexionar y qué bueno que sigan escuchando a Ale Sura. Yo veo sus envíos desde hace rato. Me gusta muchísimo lo que hacen. Por ahí, Ale, entró a saludarte tu amigo Jonathan. Ahí lo vi, sí. De ahí estaba saludándote, ¿verdad? Sí. Entonces, Ale, preguntan cómo se llama el libro de Carso. Manifestaciones del Espíritu Santo. Es una exposición de 1 Corintios 12, 13 y 14. Y bueno, y los que quieran leer una cosa firme, 1 Corintios, el comentario escrito por Gordon Fee. Gordon Fee. Es una cosa tremenda. Stefan, tu esposo que está en el tema de crítica y de traducción, yo sé que dará la mejor opinión sobre Gordon en ese sentido. Así que gracias, Ale, por la invitación. Aquí está, Gordon Fee. La eficaz de la Biblia. Un librazo. Gordon Fee no puede faltar en una biblioteca cristiana, en mi opinión. Así es. Así es. Gracias, pastor, de verdad, le agradezco. Los que llegaron un poco más tarde empezaron a hacer un montón de preguntas que ya habíamos explicado, friends, digamos, que si eran angelicales o no, que no sé qué. Entonces, mejor véanse toda la parte anterior porque ahí fue donde abrimos la Biblia y nos fuimos a ver un poquito más detalle, entonces para que no se lo pierdan. Pastor, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Yo sé que vamos a repetir muchos lives, entonces, qué gusto. Y creo que esto posiblemente ha roto el récord del live más largo que he hecho, pero valió la pena. Wow, creo que tenemos 1:40 aquí. Ale, sí. Bueno, Dios te bendiga, Marvin. Y amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.